En esta edición del Punto Entrevista me encuentro desde DIMAR, la Dirección General Marítima en la ciudad de Barranquilla, con el capitán del puerto, Germán Escobar Olaya. Bienvenido, capitán, al Punto, de este espacio de la Universidad del Norte. Muchas gracias, buenos días. Capitán, el puerto de Barranquilla es la vida de la ciudad y sin duda todas las crisis que se generan en torno a ello afecta a la ciudad y a sus alrededores, a la región. Entrando en materia, capitán, hace una semana ya se vieron obligados a tomar medidas de la capitanía con los buques de más de 190 metros de eslora aquí en el puerto. ¿Cómo repercute esta situación a la ciudad y qué repercusiones trae? Sí, lo primero es explicar por qué se toman esas decisiones. Desde el mes de enero tenemos un contrato vigente de Invías en el cual hay una draga de la empresa Yandenul aquí en Barranquilla. Llegó el 26 de enero. La draga inició sus trabajos hasta el 9 de febrero. Desafortunadamente, a partir del 9 de febrero hasta hace 2 días, las condiciones meteorológicas de todo el Caribe colombiano no eran las adecuadas. Es decir, teníamos vientos superiores a 70 kilómetros por hora, altura de ola de más de 4 metros. Adicional, esas condiciones no permitían que la draga funcionara, hiciera su labor. Cada día se fue creciendo más el bajo que tenemos en Boca de Ceniza. Esto nos llevó a tomar la decisión de restringir el tamaño de los buques. Acá hay algo importante, o sea, el puerto tiene agua, o sea, hay bastante profundidad, hay 15 metros de profundidad aproximadamente. El tema es que tenemos un espacio en Bocas de Ceniza, por donde ingresan los barcos, de 100 metros. Y es el punto más crítico porque es el punto en el cual el buque gira. Entonces los buques no navegan recto, navegan diagonal. ¿Y eso qué implica? Necesitas tú tener 2 veces o 3 veces el tamaño del buque para poder ingresar de forma segura. ¿Y por qué comienzo explicándote esto? Porque si un buque, los que nosotros hubiésemos autorizado con 200, con esas restricciones, llegase a encallarse como pasó en el año 2010-2011, el puerto de Barranquilla habría cerrado aproximadamente unos 2 meses. Entonces la afectación no solamente hubiese sido a un puerto, a una línea, a una empresa, sino a toda la ciudad como tal. Ahora, la pregunta que tú me haces es ¿qué tanta es la afectación? Sí, claro, fueron 7 buques que se han desviado, 7 buques con ese calado aproximadamente estaban trayendo entre 25.000 y 30.000 toneladas. Estamos hablando de unos 250.000 a 270.000 toneladas que venían para el puerto. Tiene un impacto grandísimo, porque toda esa carga era para la zona industrial de Barranquilla, para hacer sus procesos de transformación, y a partir de esos procesos todo lo que salía iba a salir hacia afuera a exportar. Entonces se afectó toda la cadena logística de eso, y con unos sobrecostos bastante altos que a la larga lo que le pasa a la ciudad es que pierde competitividad. Primero, no pueden entrar buques grandes. Segundo, la carga tiene que llegar a otra ciudad. Eso es, descárguela y transpórtela por vía terrestre. O sea, los costos se elevan bastante. Entonces, por eso, siempre que suceda con el canal, la comunidad o los portuarios o la parte económica que vive del puerto siempre sale a protestar porque los incrementos son de casi un 50% sobre el valor de la carga. Entiendo que se han tomado unas medidas especiales para retomar labores este domingo. ¿En qué consisten esas medidas, capitán? Sí, afortunadamente a partir del lunes, hace 2 días, las condiciones meteorológicas comenzaron ya a mejorar. Y a partir de ahorita vamos a tener unos 20 días con condiciones muy buenas, es decir, vientos de 20 kilómetros de velocidad, altura de ola de 1,8 metros. O sea, son las condiciones propias y normales de la época. Eso que ha permitido que la draga que no había funcionado estos 2 meses, desde hace 2 días ya comenzó su labor de trabajo 24 horas, haciendo la remoción necesaria. Ahora muy bien, el bajo grande que toca quitar tiene 200.000 toneladas de metro cúbico. La prioridad es abrir el ancho de canal para que los barcos puedan entrar. Entonces lo que se está trabajando, el plan de choque es eso, por lo menos estos 4 o 5 días poder remover casi son 30.000 metros cúbicos para poder habilitar esos buques que no han podido ingresar de tamaño más de 190 metros. El tema de las dificultades con el dragado no es nada nuevo, capitán. Pero hay quienes consideran que por las condiciones del río Magdalena, Barranquilla no debería tener un puerto de esta envergadura. ¿Esto es normal? ¿Qué le diría a estas personas? Bueno, la respuesta te la voy a dar desde 3 perspectivas diferentes. Primero, el río Magdalena hay que estudiarlo de manera integral, no solamente de obras de ingeniería hidráulica, sino de varios componentes.
de sedimentología, ingeniería hidráulica, oceanografía y otras carreras. Segundo, cuando se construyó este puerto hace más de 50 años, este río estaba catalogado esta desembocadura entre el tercero y ahora somos el sexto río más caudaloso del mundo. Es decir, este río bota al año 255 millones de toneladas de sedimento. O sea, con esa cantidad de arena tú haces 2 Bogotá o 3 Bogotá. Lo que te quiero decir con esto es que desde el principio se sabía que este río iba a generarnos problemas de sedimentación. Desde sus inicios, hace 40, 50 años. Y la única forma de tú poder quitar este tipo de cosas es con remoción mecánica. Podemos hacerle obras de encauzamiento, todas las que se han hecho todo el tiempo, podemos hacerle mediciones, pero el tema náutico, que es la siguiente perspectiva que te digo, requiere la fotografía actual para que los barcos puedan entrar. Si el barco tiene en su entrada al puerto para dejar carga un bajo de sedimento, hay que removerlo para que el barco pase, y eso se quita con draga. Entonces Barranquilla necesita tener sus dragas permanentes por esa misma dinámica natural del río, que es un río altamente sedimentario. Como actores involucrados, ¿cuáles son las medidas a largo plazo que de la Capitanía se van a tomar para garantizar el desarrollo portuario? Sí, mira, el desarrollo portuario de Barranquilla va en crecimiento y esto va también apalancado a las actividades marítimas que se están desarrollando. Ya se habla de traer un crucero. Anteriormente no se hablaba de eso, la actividad turística. No, ya Barranquilla está pensando en cruceros, está pensando en dónde vamos a hacer muelle de crucero. Y aquí cabe un crucero de 220 metros que existen en el mundo, más de 200. Eso le da una dinámica al puerto totalmente diferente a la ciudad, porque no es carga. Se está hablando también de un tema de lo que va a pasar mañana 7, de reactivar el Puerta de Oro con su embarcadero turístico para poder manejar todo el tema de desplazamientos de Barranquilla a los diferentes municipios que están sobre la ribera, un tema de transporte que no está muy claro tampoco. Entonces, todos esos desarrollan en beneficio del puerto. Importante que es, el que no conoce la historia tiende a repetirla. ¿Y por qué te digo eso? Nosotros sabemos que este río sedimenta, sabemos que este río, dependiendo de la época del año, inunda, no inunda, se seca, tiene varias facetas. ¿Cómo convivimos con eso? Administramos y planificamos. Por ejemplo, en un año nosotros sabemos que el río nos muestra 4 caras diferentes. Y son 3 épocas en el año que nos pone siempre a sufrir con temas de sedimentación. Oye, entonces, ¿por qué no planificamos el comercio los 7 meses que el río está sin ningún problema y que tengo las mejores condiciones? Ahí me ahorro costos de mantenimiento y de inversión de dragado, ¿sí? Y me vuelvo eficiente. Entonces también es un tema de cómo se integra la logística de los puertos para que eso sea eficiente. Entonces, por eso la importancia de la draga. Capitán, muchas gracias por atender esta entrevista para el Punto Noticias de la Universidad del Norte. Él fue el capitán Germán Escobar Olaya, aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. A ti, un placer, con muchísimo gusto. Okay.